padrinos. Yo no soy padrino, yo soy partícipe, cómplice, eso sí, de este hermoso libro de Antón Patiño, un artista, un escritor al que admiro y valoro mucho desde hace mucho tiempo. Bueno, ya ven, las cubiertas son negras, pero no es una novela negra. Así que voy a empezar leyéndoles el final del libro, porque no voy a revelar nada que rompa el desarrollo de una trama. Las 3 últimas líneas. Cuando le preguntaron al escritor Vincenzo Consolo qué se puede hacer frente al poder, dio una triple, entre paréntesis, única respuesta: resistir, resistir y resistir. Bueno, palabra de orden, eslogan. A mí me parece que todo el libro, hermosísimo, todas las pantallas encendidas de Antón, que insiste en una temática muy presente en su trabajo. Recuerdo la exposición Imágenes líquidas de 2001 o Caosmos de 2007. Vienen ya incidiendo en esta línea de, por un lado, qué hay que hacer frente a la imagen envolvente que nos invade y, por otro lado, elaborar propuestas positivas, no simplemente decir no, me voy, sino bueno, estamos aquí, por lo tanto, hasta que no nos vayamos por otras causas, ¿qué podemos hacer frente a todo esto que nos envuelve? Y entonces el libro yo creo que tiene una lucidez realmente impresionante. Yo decía cómplice porque llevo también años preparando un libro que espero que pronto pueda ya llegar a su resultado final, aunque he ido haciendo ya algunas publicaciones previas, precisamente en torno a lo que sería una crítica de la situación actual del mundo a través de una crítica de la imagen. Claro, mi trabajo es en filosofía fundamentalmente y aquí hay una referencia a lo que Kant hizo. Kant hizo una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica y una crítica de la facultad de juzgar. Y la última, 1790, es decir, terminando el siglo XVIII, en aquel momento esas 3 críticas marcaban lo que podía ser una consideración justamente crítica de un pensamiento que intenta elaborar una visión de cómo es la sociedad en la que se vive y cómo podría mejorarse. Pero claro, Kant no podía prever en su momento que nuestra civilización acabaría siendo una civilización, yo no digo ya solo de la imagen, sino de la imagen envolvente. Incluso la idea que utilizo habitualmente y que también recoge en otras formulaciones, por ejemplo Susan Bock-Morse en el libro Antón, es lo que hace falta ahora es una crítica del mundo imagen, porque el mundo se ha convertido en una imagen envolvente o en una multipantalla que nos envuelve y no nos deja prácticamente capacidad de respuesta. Bueno, recorriendo el libro de Antón me vino a la memoria una cita que tenía guardada del año 1984 de Anthony Burgess, el gran autor de La naranja mecánica. En 1984 le hicieron una entrevista a Anthony Burgess y dice: un día, 1984, fíjense, un día vi una fotografía del presidente norteamericano James Carter y su esposa mirando a la vez 3 televisores y pensé que ese es el futuro que nos espera. Creo que hay mucha gente que no está satisfecha con una sola imagen, que necesita más. Eso es seguramente la prosperidad. Naturalmente, eso es seguramente la prosperidad. ¿La prosperidad de quién? ¿De quiénes? De los poderes difusos, diseminados que nos gobiernan. En realidad, los gobiernos de las naciones son simplemente delegados de quienes tienen los verdaderos poderes que se ocultan detrás de esa imagen envolvente en la que vivimos. Ahora les leo otras líneas del libro de Antón. La economía de la atención, entre
comillas, es esencialmente una economía-imagen, bajo la aparente diversidad y exuberancia de propuestas, propiciando un clima de libertad simulada como sucedáneo en la perspectiva unidimensional del consumo. Un diseño totalitario alrededor del consumo reificado aparece como centro de la vida social. Esto me llevaba también a otra consideración. Herbert Marcuse, del cual ya prácticamente nadie habla. Y él fue quien en el año 64, 20 años antes que Anthony Burgess, escribió One Dimensional Man, el hombre unidimensional, planteando cómo el mundo en el que se vivía ya entonces era un mundo construido sobre la proliferación y la intensificación al límite del consumo. Claro, todavía me interesa, aparte de este primer diagnóstico de Walter Benjamin, perdón, de Herbert Marcuse, ha sido una anticipación porque quiero decirles algo de Benjamin después, pero todavía me interesa, aparte de esta primera mención de lo que es la crítica del consumismo generalizado que Marcuse hizo, me extraña, por ejemplo, que Zygmunt Bauman, pensador admirable, no reconozca, por ejemplo, que Marcuse es su antecesor en este territorio, su pionero conceptual y teórico. Pero bueno, les quería decir que aparte de la caracterización crítica de lo que es una situación de consumismo hipergeneralizado ya en el año 64, Marcuse elaboró después algo que a mí me parece de una gran lucidez en el ámbito de la teoría y la filosofía políticas. Es su concepto de la tolerancia represiva. Fíjense que el concepto de la imagen global va unido a una idea de tú puedes decir lo que quieras. Eso sí, aquí como nos gobierna un gobierno que pone mordazas, pues entonces puedes decir lo que quieres, pero ciertos tweets te llevan a la cárcel, lo cual es sumamente discutible. Pero bueno, tú puedes decir básicamente lo que quieras. ¿Y por qué puedes decir lo que quieras? Porque da igual. En el fondo lo que planteaba Herbert Marcuse es está permitida cualquier manifestación de opinión, porque cualquier manifestación de opinión, en el fondo, es incapaz de construir alternativas a los poderes que mandan y nos gobiernan. Y por eso mezcla dos cosas. Tolerancia, que es lo que nos dicen, vives en una sociedad libre, la opinión es libre, puedes decir lo que quieras, pero represión, porque es una tolerancia que lo que permite es que no haya la construcción posible de una alternativa al sistema en el que vivimos. ¿Cómo se puede estructurar eso? Bueno, yo creo que el gran acierto de Antón, yo estoy trabajando en la misma línea, por eso me siento cómplice, es centrar el problema en la pantalla continuamente encendida en toda su multiplicidad. La proliferación de imágenes que parecen distintas, pero que en el fondo son únicamente una formulación repetitiva de imágenes que no te dejan plantear ningún tipo de alternativa o de contraposición. Ningún tipo. Bueno, vayamos a Benjamin. En un momento Antón lo cita, en un texto que yo también cité en uno de mis libros, un texto breve de Benjamin que se llama Experiencia y Pobreza, donde Benjamin habla de un modo muy curioso, dice, nos hemos hecho pobres. ¿Por qué nos hemos hecho pobres? En ese momento Benjamin lo plantea en relación con su hipótesis de la crisis del narrador. ¿Y qué quiere decir la crisis del narrador? Sí, todo esto está lleno de novelas. Bueno, él planteaba la narración en un sentido tradicional y planteaba cómo en las sociedades rurales, una vez que se han terminado los trabajos de la jornada, la gente se reunía en el hogar, contaba historias que se compartían y a partir de esas historias que se compartían se estructuraba una experiencia. Y claro, lo que él venía a decir es, según vamos avanzando en la modernidad, eso se ha perdido. Y lo que se transmite son simplemente pautas absolutamente diseminadas, digamos, perdidas, que no te permiten construir propiamente una experiencia. Y luego, en otro aspecto,
en un texto que también cita con otras cuestiones Antón, en la obra de arte, la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin introduce algo que a mí me parece muy importante para pensar si es posible o no que esa resistencia nos permita construir alternativas. Habla allí Benjamin de cómo los medios de reproducción permiten una proliferación de las representaciones. Pero él distingue en este texto al que menciono, 1935-36, él distingue entre lo que sería estrictamente imagen y lo que es propiamente una copia. Y a mí esto me importa mucho porque pienso que por ahí va el camino de lo que nos permitiría avanzar en la resistencia. La resistencia tiene que situarse en el territorio de la imagen. ¿Por qué? La tecnología, cuando llega, viene para quedarse. Nadie viaja en estos momentos en diligencia. Entonces, nadie puede dejar de trabajar con las imágenes que nos rodean. Todos tenemos nuestras pantallitas o nuestras pantallazas, pero no podemos renunciar a ellas. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo no rendirse ante esa omnipresencia? Bueno, yo llevo en estos años ya 43 años dedicado a la enseñanza de la filosofía y una cosa que he podido ir elaborando es cómo surge el pensamiento, cómo surge la capacidad crítica. Yo creo que esto está muy ligado al descubrimiento cultural que tiene lugar en la Grecia clásica, del siglo VIII al siglo V, donde la elaboración de un criterio de formación educativa para todos los hombres libres en la comunidad política, las mujeres quedaban un poco entre paréntesis, ahí está un gran problema que todavía tenemos que seguir trabajando también en ello, pero en cualquier caso, la transmisión de la educación a través de la generalización del aprendizaje de la lectura y la escritura permitió algo que es absolutamente fundamental para el desarrollo de un concepto de conocimiento y de libertad, que en el fondo es lo que busca la filosofía. ¿Qué? Bueno, frente a la inmediatez de la transmisión oral de la experiencia que no permite distancia, la lectura y la escritura permiten un distanciamiento frente a lo que lees. Y a partir de ese distanciamiento, tú puedes abstraer formas en el lenguaje de la escritura, en el lenguaje plástico de la representación visual y también en el lenguaje